Bueno, jóvenes, buenas tardes. Ya son 5 minutos. Empezaremos con la clase. El día de hoy, el tema que se va a tocar es cólera y enfermedad diarreica aguda. Veamos entonces, vamos comenzando con la presentación que debe estar. Ya. Eh, Cólera hace ya cierto tiempo que no hay en nuestro país. Entonces, por ahí buscando algún caso de cólera, les traigo el caso de un caso clínico allá en Chile, de oportunidad de la época del 90, donde describe el caso de un joven de 18 años, quien es llevado a la emergencia debido a que este paciente no puede acudir por sus propios medios, ¿no? Y este paciente va refiriendo con un tiempo de enfermedad de 6 horas antes del ingreso a emergencia que se presentó de forma brusca. El malestar con dolor abdominal, tipo cólico, diarrea acuosa abundante, vómitos incoercibles, seguido de calambres en miembros inferiores. Antes del episodio de este dolor abdominal, refiere, había consumido agua directamente de un riachuelo ahí donde vivían en aquella oportunidad. Ectoscópicamente notaban un paciente en mal estado general, pupilas mióticas, estaba lúcido, orientado, una presión arterial fija, esa presión arterial 60-40, un pulso en 120, diarrea copiosa detallada como agua de arroz, diarrea sin sangre, vómito sin sangre. Inicialmente el vómito fue alimentario y luego acuoso. Dentro de los exámenes auxiliares, en ese caso tan sucinto como parece, describe hemoconcentración con una leucocitosis en 22.000 y un hematocrito elevado. En su momento, dentro de ese caso clínico, describe que planteaban la posibilidad inclusive de intoxicación por órgano fosforado, pero debido a que comenzaron a aparecer muchos casos, acá escriben como decenas de casos con características similares, ellos plantearon la posibilidad de el diagnóstico de cólera por las características epidemiológicas que se estaban presentando en aquel momento. El cólera tuvo un impacto en nuestro país porque tal cual el COVID en su momento, el cólera golpeó nuestro sistema de salud. Esta es originada por el Vibrio cólera, que esta es una bacteria gram negativa móvil, de la cual hay 200 serogrupos. El serogrupo O1 y el serogrupo O139 son los que se han asociado a epidemias. Y de estos vamos a ver que el serotipo Ogawa o Inawa y el biotipo TOR son los que caracterizan esta enfermedad. Hay un problema que de repente les voy a ir repitiendo, que es que el vibrio cólera puede vivir en ambientes marinos y de agua dulce, y este se transmite a través de alimentos contaminados y a través de agua contaminada. Inclusive el cólera es considerado como un marcador de pobreza, y vemos que se van a presentar en áreas sin acceso de agua. Pobreza porque pues, las zonas donde no hay los servicios básicos no tienen acceso de agua, y ahí es donde tendríamos una suerte de indicador de pobreza. Epidemiológicamente, nosotros vemos que el cólera se va presentando ya desde el siglo XIX, con su traslado, describe acá, de su lugar ancestral en Asia, y la cual se va a distribuir eh, les mencionaba que vive en ambientes marinos. A nivel del mar, aprovecha el medio ambiente y se asocia con zooplancton y unos organismos llamados como copépodos. Y esto es lo que básicamente va a hacer que sea imposible erradicar el cólera. Se presenta en el siglo XIX, en el siglo XX también se presentan casos de esta enfermedad. Julio de 1994, en Ruanda, Zaire, en Goma. Del 92 al 93, en el subcontinente indio. El 2008-2009,
una epidemia en Zimbabue. Fíjense, más de 92.000 contagiados, más de 4.000 muertes. En la actualidad, para el año pasado, se describía un brote en Sudán, el cual causó la muerte de 70 personas en 2 días. Esto el año pasado. Este año, fíjense, el día de ayer, Médicos Sin Fronteras describía al menos 74 muertes en 70.850 casos allá en Nigeria. Entonces, cólera, de repente, por la presentación de nuestro país, puede verse un poco lejano, pero es una realidad que está ahí tocando la puerta si es que no tenemos un sistema de saneamiento adecuado. En el Perú, marcó nuestro sistema de salud por la década de los 90, en 1991, aparece Chancay y rápidamente se extendió a las diferentes ciudades, Costa, Chimbote, Piura, Callao. Después vamos, Sierra, Selva, se distribuyó a todo el Perú y a toda América. Así como el COVID afectó nuestro sistema de salud, en su momento nuestro sistema de salud se puso a prueba. Enfermaron 322.562, de los cuales murieron 2.909, haciendo una tasa de mortalidad de 9 por 100.000. Lo cual, digamos, estadísticamente, comparativamente con otras realidades, fue una tasa de letalidad muy baja. Entonces, en su momento, a pesar de un sistema de salud precario, la letalidad fue una de las más bajas del mundo. Y bueno, nuevamente los casos y Haití, y por ahí les mencionaba el que se va viendo ahí del continente africano. Nuevamente, el agente, el Vibrio cholerae, una bacteria gram negativa móvil, más de 200 serogrupos, y estos se han asociado a epidemias de diarrea acuosa, aguda y grave. No tiene huéspedes vertebrados naturales aparte del ser humano. Sin embargo, hay que tener presente que se asocia a estos agentes que les mencionaba, los copépodos y otros constituyentes del zooplancton. También se describe que puede crecer en aguas de baja salinidad cuando el agua está templada y dispone de material orgánico adecuado. ¿Cómo es que nos vamos a a ver, el Vibrio cólera tiene mecanismos por los cuales pueden, digamos, colonizar y pueden generar la toxicidad de nuestro cuerpo. El pilus es importante en la etapa inicial de la colonización. La hemaglutinina, esa va a ayudar a la penetración bacteriana a nivel de lo que sería la capa del moco intestinal. Y el flagelo va a permitir que la bacteria se pueda dirigir hacia la superficie epitelial. Lo que hace en su momento, la bacteria va a poder unirse a los receptores. En estos receptores va a generar por intermedio del AMP cíclico, va a disminuir el ingreso del cloruro de sodio, pero va a aumentar la secreción de lo que sería cloro, hidratos y agua. De esta manera, se va a ir perdiendo, se va a perder lo que sería el agua y se va a generar de esa manera el cuadro clínico que nosotros conocemos. Nos enfermamos al consumir aguas o alimentos contaminados. La contaminación, el contagio es por vía fecal oral. El cuadro clínico, vamos a ver que el paciente va a desarrollar una diarrea voluminosa, mayor de 14 litros al día.
Y si nosotros vemos las camillas que se usan para atender a pacientes con VIH, tienen un agujero casi al medio de la cama. Y debajo tiene que estar el recipiente que pueda recibir las deposiciones, ¿no? Entonces, cuando uno se entrevista con colegas mayores que atendieron este tipo de casos, lo que te describen, pues, es que atendían gran cantidad de pacientes y que no tenían, digamos, lo que mataba al paciente, lo que hacía que el cuadro clínico sea complicado era la pérdida del líquido. Que el paciente se ve diarrea, literalmente el paciente, la diarrea era lo que complicaba al paciente. En sistemas de pobreza, donde no tenemos un sistema de saneamiento, no hay agua, desagüe, luz, sistemas, de ahí que se indicaría o sea, sería un indicador de pobreza. En estos sistemas, el ser humano, si realiza deposiciones en lugares donde de repente fuentes de agua y nosotros ingerimos esas fuentes de agua de manera involuntaria, nos estamos contagiando y estaría generando el ingreso de la bacteria a nuestro organismo con la producción de los síntomas que una pérdida de líquido que va a generar, que es la característica principal del cólera como enfermedad. Y a su vez, si el ser humano por ahí, las deposiciones de alguien que tiene una enfermedad entra en contacto con el agua y llega donde estos agentes, los copépogos, el zooplancton, estos van a ser portadores del cólera y bueno, pues posteriormente va a ser difícil que se erradique esta bacteria y posteriormente uno puede contaminarse de esta enfermedad, puede contagiarse de esta enfermedad. Cuadro clínico de leve a grave. Periodo de incubación aproximadamente 18 horas a 5 días, pero hay que tener en cuenta que todo cuadro clínico depende del inóculo al cual se va presentando. La enfermedad va a ocurrir generalmente de forma repentina, con la evacuación de heces acuosas y vómitos. El caso clínico que les planteaba decía que el paciente había consumido líquido de un riachuelo 6 horas antes. El periodo de incubación me va planteando 18 horas a 5 días. El detalle es que si este paciente consumió eh, líquido de un riachuelo de agua sin tratar, probablemente su costumbre sea esa, ¿no? O sea, el consumir líquidos de agua sin tratar. Y probablemente la enfermedad del contagio fue probablemente horas mucho más antes. Entonces, el cuadro clínico va a consistir en deposiciones líquidas que inicialmente probablemente vayan a tener las características de una diabetes corriente, pero que posteriormente van a asumir la apariencia de agua de arroz lavado con escamas de moho. Y se describe un olor muy, muy intenso, un olor a pescado. Fíjense que las manifestaciones sistémicas como fiebre no son habituales, a menos que exista una convulsión. En el cólera el problema entonces es la deshidratación rápida y sostenida que presentará el paciente. Esa deshidratación que puede llegar inclusive hasta los 20 litros de deposiciones de agua. Imagínense 20 litros, reponer 20 litros de líquidos en el paciente, eh, ahí se va, gente cantidad en lo que sería lo creo que tenemos acá. Entonces, si el cuadro clínico fundamentalmente es la pérdida de líquido, las características de la enfermedad van a girar en torno a eso. ¿Qué es lo que va a generar la pérdida de líquido? Deshidratación. Y si nosotros no hidratamos adecuadamente al paciente, lo que vamos a tener es un cuadro de deshidratación, lo que posteriormente irá avanzando, el paciente estará deshidratado y cuando el compromiso es mayor, tendremos compromiso neurológico con irritabilidad, ya de repente estupor, coma y el paciente va a fallecer.
Entonces, vamos a ver un paciente que si no reponemos el líquido, va a ir paulatina y progresivamente a un shock hipovolémico. Pero si ustedes se fijan, esto va a ser rápido. Tanto así que o sea, vamos a perder hasta 20 litros en deposiciones, como que es una cantidad brutal de líquido. Cuando uno dona sangre, no donas ni un litro, te plantean que tienes que recuperar, te tienes que casar y todo lo demás. El diagnóstico, bueno, el cuadro clínico entonces va de esta manera. El diagnóstico pues va dirigido hacia el cultivo microbiológico. Este es el estándar. En lo que es infectología, el estándar, el gold estándar es la identificación del agente. Y ahí el cultivo. ¿Cuál es el problema del cultivo? Bueno, tienes que usar medios selectivos que contengan sales millares de citrato de sulfato, sacarosa o agar-gelatina con taurocolor-tellurito. Básicamente sales biliares de citrato de tiosulfato. Entonces, vamos a ver que en estos medios selectivos va a crecer la bacteria. Acá en estas sales biliares y sacarosa vemos la coloración amarilla que va a generar las colonias de Vibrio cholerae. Ese sería mi estándar. Pero muchas veces trabajamos más con cuadro clínico y probablemente en la epidemia del cólera que hubo en aquella oportunidad, muchas veces han trabajado con cuadro clínico. La característica de esta enfermedad, diarrea. Entonces, cuadro clínico, hidratar y manejar la deshidratación. Entonces, lo importante acá es la deshidratación grave. Entonces, vamos a ver que en lo posible la hidratación debería de buscarse que pueda volver a una ingesta por vía oral. Vamos a hidratar al paciente por vía endovenosa. Si tenemos una pérdida de más allá del 10%, tendremos que reemplazar en una velocidad de 50 a 100 kilogramos para evitar que esto avance a una hidratación severa o avance a un shock hipovolémico, que va planteando una necesidad de 100 kilogramos de líquido para poder restaurar la euvolemia. Ya cuando tu paciente pueda colaborar y la hidratación oral pueda presentarse, insistir y en lo posible ver que esto pueda escalar a una hidratación por vía. Eh, Estás en el MINSA, no hay recursos. Se plantea que podrías colocar una sonda nasogástrica o urogástrica en estos pacientes inconscientes para poder aportar por esta sonda el líquido, buscando una solución que contenga cantidades equimolares de glucosa y sodio para poder indicarle la hidratación adecuada las 3 primeras horas. Vemos entonces que el cuadro clínico, en un cuadro, digamos, donde no hay deshidratación, obviamente no hay mayor repercusión, pero cuando ya hay deshidratación, ya se va afectando la parte neurológica. El paciente comienza a estar irritable, hipoactivo, los ojos de repente ya van a estar hundidos, la boca seca. Por ahí esto llaman la turgencia de la piel. Ya me olvidé el signo. Pero la cosa es que tú coges la piel del dorso de la palma, perdón, de la mano, y esto tiene que volver, tiene que bajar el pliegue, el signo del pliegue, ¿no? Entonces esto tiene que bajar en menos bueno, tiene que ser rápido, pero cuando el paciente está deshidratado o en los aguas, inclusive, esto demora. Entonces eso también se ve. Eh, de repente, lo que nosotros podemos ir viendo ya en cuestiones de presión arterial, frecuencia cardíaca, es la hipotensión ortostática. Si recordamos los medios de compensación ante la pérdida de líquidos, vemos que se van liberando adrenalina, noradrenalina,
proteína que busca mantener la presión arterial de forma adecuada, pero cuando esto ya está fallando, ya fallan los medios compensatorios, a un paciente que está recostado, lo sientas de un momento a otro o lo paras de un momento a otro, va a generar hipotensión, es lo que se llama como hipotensión ortostática. La presentación de esto probablemente ya sería un preaviso de que este paciente va a llegar a un shock y no está controlándose los sistemas de respuesta frente a la pérdida de fluidos. ¿Qué es lo que le daríamos? Tenemos el suero fisiológico, es lo que hay. La sal de rehidratación oral, pues esto es, no, perdón, el lactato de Ringer es otro líquido que también se podría usar. Hay estudios donde van buscando para ver cuál de los dos, si uno es superior a otro, pero van planteando de que son equiparables. Entonces, el que tengas lactato de Ringer, suero fisiológico, por ahí se plantea una solución de DACA que que debería usarse para el cólera, pero en la práctica no contamos en nuestros hospitales con eso. Con lo que contamos es con el suero fisiológico y es lo que tendríamos que usar. Lo otro, la sal de rehidratación oral que les planteaba, está la casera, 2 cucharadas de sal, 6 cucharadas de azúcar en un litro de agua potable, es lo que va planteando, se puede usar. Por ahí se plantea inclusive con arroz que nos brindaría un tipo de proteína que es útil para poder recuperar la reconstitución del epitelio a nivel gastrointestinal. Entonces, nuestra preocupación principal debería ir dirigido a la hidratación. El antibiótico, el manejo antibiótico es un problema, digamos, de tipo secundario. No significa que no le vamos a dar antibiótico al paciente. Si vemos que el paciente está en una condición moderada o grave, bueno, pues habrá que dar antibiótico. Pero primordialmente nuestra idea es hidratar al paciente, porque ese paciente va a perder hasta 20 litros de agua en diarrea. Entonces, hay que hidratar. Los antibióticos le daremos en su momento, pero nuestra preocupación sí o sí, hidratar al paciente. ¿Qué antibióticos le damos? Fíjense que, bueno, cuando uno va a la farmacia, mm, vas, y en la actualidad, lastimosamente, vas y compras sin mayor problema. Una que otra farmacia te dice, no, tráigame su receta. Pero si no, pues puede conseguir los medicamentos de forma, digamos, accesible. Y si se fijan bien, los antimicrobianos pueden funcionar contra el cólera son múltiples, eritromicina, acitromicina, citromicina, las tetraciclinas. Sin embargo, se va describiendo que la resistencia a las tetraciclinas es frecuente, pero tenemos otras alternativas, ¿no? Entonces, no se olviden, cólera, deposiciones líquidas, en lavado de arroz, con un olor muy penetrante, como que el olor a pescado se va describiendo, y deposiciones abundantes, pérdida. Concentrarse en hidratación, hidratar al paciente, vigilar los signos de hipotensión, los signos de hidratación severa, tener mucho cuidado en llegar al compromiso neurológico. Muchas veces cuando nosotros llegamos a un compromiso neurológico es cuando ya la enfermedad ya tiene cierto tipo de severidad. Entonces hay que tener cuidado, evitar que llegue un compromiso neurológico. Si hay compromiso neurológico, si la cosa que es más agresivos. Este, y el antibiótico, bueno, pues si ya estás viendo que está habiendo demasiada diarrea, demasiado volumen, le darán antibiótico, de repente el que tenemos a la mano sería una quinolona, asesino, y con eso vamos con uno, pero sobre todo hidratación. Siguiente tema, la enfermedad diarreica aguda. Este, Vamos a ver la definición, ¿no? Esto vamos a ver que
Se va planteando como tres o más deposiciones no formadas por día y a menudo está acompañada de otros síntomas entéricos o se podría plantear el paso de más de 200 gramos de heces no formadas. Hay que tener en cuenta también la duración. La diarrea se puede considerar como aguda cuando es menos de 14 días, persistente de 14 a 29 días o crónica mayor de 30. Por ahí vamos a escuchar el término de gastroenteritis, que es un término que usamos a menudo cuando hablamos de una infección viral que va a afectar tanto el estómago como el intestino delgado. Y tengamos en cuenta, infección viral se asocia a vómitos y diarrea. Diarrea acuosa aguda. Generalmente esto está asociado a una infección viral. Esto que se va planteando. Cuando uno va haciendo la búsqueda, encuentra que lo que acá te plantea, en climas que acá te hace una diferencia entre lo que sería climas templados y climas con áreas tropicales, en el sentido de que, sobre todo de la parte de la higiene, ¿no? En los climas templados, lo más frecuente sería virus, en los climas tropicales, va a ser difícil poder identificar si esto es un virus o es una bacteria. En los sistemas de salud, mm, en los sistemas donde el saneamiento no es el adecuado, donde no tienes un buen sistema de agua potable, el sistema de desagüe de repente no está distribuido en toda la población, ahí es donde esta diarrea se convierte en un reto para el paciente, donde podríamos presentar algunas bacterias que se forman, que se ven en diarrea inflamatoria, que podrían presentar también diarrea aguda. Eh, hay otros agentes que también pueden producir esta diarrea, E. coli enterotoxigénica y la E. coli enteroagregativa. En estos hay que tener mucho cuidado, inclusive el uso de los antimicrobianos en una Escherichia coli enterotoxigénica está contraindicada. La cosa es hidratar, vigilar, ser pacientes, ser medidas de sostén, esto que se va planteando. Puesto que esta E. coli enterotoxigénica puede complicarse y puede generar inclusive una insuficiencia renal por la liberación de las toxinas que genera esto. Lo que les planteaba en sistemas en lugares donde el sistema de saneamiento no es el adecuado, se puede generar una suerte de, estas bacterias, Shigella, Salmonella, Campylobacter, que son los que generan una diarrea inflamatoria, podrían presentar un cuadro clínico de diarrea acuosa. Dicho en otras palabras, en nuestro país, que no tiene un sistema de agua, de desagüe, en esa zona donde no hay un sistema adecuado, donde la higiene no es la adecuada, donde de repente hay la tía veneno que prepara alimentos, ahí puede presentarse, podría ser uno de los agentes, alguna de estas bacterias, podría ser el que genere una diarrea de poca cosa. El problema es que no podemos diferenciar entre estas infecciones solo con detalles clínicos. Ahí se requiere un estudio de laboratorio. Entonces, vigilar de todas maneras, siempre vigilar el estado de hidratación del paciente. Tenemos que tener mucho cuidado en eso y debemos de vigilar si llegamos a ese tipo de situación. En pacientes con VIH podemos tener ya otros agentes que, digamos, en pacientes con VIH no se presentarían. Hay que tener en cuenta por ahí las coccidias, Cryptosporidium parvum, por ahí el Cyclospora cayetenensis, los cuales pueden afectar a la población con VIH. Esa es una diarrea asociada al paciente VIH. Gastroenteritis, como les decía, como les planteaba, se va asociando a una infección por virus.
En esta lo que vamos a ver es que los pacientes van a presentar episodios de náuseas, vómitos y también, posiblemente, episodios de diarrea. Eh, una gastroenteritis también se podría producir por ingestión de toxinas. Por ahí el Staphylococcus aureus, por ahí el Bacillus cereus, con un periodo de incubación más corto. ¿Cómo es que nosotros podríamos identificar este tipo de enfermedades por toxinas? Es que generalmente estas intoxicaciones hay más de un caso con un cuadro clínico muy similar. Eh, de repente dos o tres personas que han consumido el mismo alimento y vienen porque tienen episodios de náuseas, vómitos, realmente diarrea. Hay que sospechar la ingestión de alimento contaminado con estas bacterias y que son las toxinas las que están generando este problema. Entonces, la intoxicación alimentaria es la que generaría estos problemas. En el caso de estas bacterias, miraríamos a pacientes inicialmente con náuseas, vómitos, por ahí una salivación aguda, calambres abdominales y diarrea. Nuevamente, náuseas, vómitos. Tiempo de incubación, un periodo corto, 2 a 7 horas. Comes algo, de repente a mediodía, más o menos en la tarde, de repente comí a las 2, 4 de la tarde ya comienzan los síntomas. Ya, hay que tener presentes. Rara vez generará moco y sangre, generalmente van a ser líquidas. ¿Qué se tiene que hacer? Búsqueda del alimento contaminado, identificar y ver la bacteria responsable para poder evitar que se sigan generando este tipo de situaciones. Eso referente a lo que sería la diarrea acuosa, ¿no? O sea, hay que tener cuidado en la diarrea acuosa, estos tres agentes que son los exponentes de una diarrea inflamatoria. En la diarrea inflamatoria nosotros vamos a tener ya infecciones específicas que van a afectar el intestino delgado distal, el colon, entre estas las que se les mencionaba acá. ¿Dónde está? Shigella, Salmonella, Campylobacter. Vamos a ver, Shigellosis, Salmonellosis, Campylobacter. Ojo, no hay que olvidar de la amebiasis, la entamoeba histolítica, la cual puede generar este tipo de infección. Escherichia coli enteroinvasiva también se describe como una suerte de diarrea inflamatoria en áreas tropicales, pero su presencia es escasa. Cuando sospechamos en una diarrea inflamatoria, nosotros vamos a pedir entonces un cultivo de heces, porque sospechamos en estas bacterias. Cuando entonces ustedes como médicos hacen la solicitud de un cultivo de heces, es porque ustedes quieren identificar si en ese cultivo va a encontrar Shigella, Salmonella o Campylobacter. La mera no va a aparecer en el cultivo de heces, es un examen directo. Pero estos tres agentes son los que van a buscar ustedes en un cultivo. Porque si en el cultivo de heces crece Escherichia coli, con la metodología que nosotros tenemos, lastimosamente no tenemos la tecnología para poder identificar que sea una E. coli invasiva, salvo un estudio molecular, de repente un film y ese tipo de exámenes cuyo costo supera muchas veces la atención ambulatoria. Entonces, si estamos en una institución de atención ambulatoria, estoy pidiendo un cultivo de heces, por favor, estamos pensando en eso, ¿ya? Porque si crece Klebsiella, si crece Pseudomonas, ya normalmente uno no está comenzando con Pseudomonas, pero podría aparecer por ahí. Entonces, hay que tener cuidado en lo que nosotros vamos viviendo. Shigella, esta enfermedad, hay que tener mucho cuidado, puesto que no requiere un inóculo muy alto. Inóculo, en los casos de Shigella, no necesariamente son altos. El inóculo es bajo. Así es que puede haber infección con esto. Vamos a tener diarrea sanguinolenta, fiebre, manifestaciones sistémicas, realmente por la diarrea, y pues va a haber la diarrea, la fiebre, va a haber dolor de cabeza, malestar general, dolor abdominal.
Preincubación de 8 horas a 9 días suele ser en promedio 14 a 72 horas. Requiere lo que les mencionaba, un inóculo muy bajo, lo cual va a facilitar la propagación de Shigella. Y esto puede ser grave en niños desnutridos. Y hablamos ya de mortalidad. Campylobacter, hay que tener cuidado con el agua contaminada, la leche cruda o antes de correr. Nuevamente, niños pequeños o viajeros, o de repente si recuerdan, a ver, la entomología histolítica, esta se va a presentar, se describe típicamente como 1 o 2 semanas de dolor abdominal, tenesmo, heces blandas o acuosas y contienen sangre y moco, o por ahí inclusive se describe diarrea en chocolate. Si pasa el cuadro, el paciente se recupera, esta mebiasis puede ir y puede generar un absceso hepático. Diagnóstico, pues el parasitológico, ¿no? La identificación en fresco o la biopsia antígena post. Les mencionaba diagnóstico, la identificación en fresco, en lo cual vamos a identificar los necrófagos y lo cual indicaría una enfermedad invasiva y se va buscando por allí lo que sería también los antígenos contra este entorno. Tratamiento de elección, amebiasis, metronidazol. Y lo de bueno en metronidazol, que tiene muy buena absorción gastrointestinal. Así que si por ahí no hay endovenoso, dale vía oral, va a haber buen respuesta. Y también se plantea por ahí un agente luminal, por ahí yodoquinol o paranomicina. Balantidium coli está asociada al cerdo, todos tropicales. Este parásito va a invadir también el ilion terminal, va a invadir el colon, puede causar apendicitis o un síndrome disentérico, con federación rectosindemia. Nuevamente, diagnóstico, preparaciones húmedas, identificación. Tratamiento de elección, tetraciclina. Metronidazol también puede ser útil para el Balantidium coli. En el manejo de estos pacientes deberíamos de realizar cultivo de heces. En nuestra práctica, en la realidad, el paciente va a llegar a la consulta, te va a decir, doctor, tengo diarrea, tengo malestar, deme antibiótico. Tú no le vas a dar antibiótico, se va a ir a una farmacia y la farmacia le va a dar su antibiótico. Bueno, y se habrá curado con 1 o 2 pastillas de antibiótico. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Si tú sospechas en una diarrea inflamatoria, tendrás que dar antibiótico, pero si sospechas en una diarrea acuosa, observar al paciente, tendrás que citar en 2 o 3 días, en 3 días de repente, y vas a estar viendo cómo van a enfermar. De repente, probar su teoría en uno mismo. Si alguna vez sospechas que tienes una diarrea acuosa, no tomes antibiótico, obsérvate y vas a ver que sí, hay situaciones donde esto pasa, pero hay oportunidades donde te equivocas, pero tú eres médico, te estás viendo y vas a ver que estás poniendo en práctica lo que dice tu teoría y vas a creer más en la medicina porque vas a ver que sí, la teoría sí funciona. Entonces, idealmente cultivo y un examen parasitológico. Sobre todo si tú ves que hay sangrado, si el paciente dice que hay restos de sangrado, de repente un sangrado, tendrás que darle antibiótico, cultivo y por ahí su parasitológico. Por ahí se da terapia empírica, lo que va planteando, ¿no? En situaciones donde damos terapia empírica, creo que muchas veces se da más la terapia empírica. Siguiente, allá, los agentes patógenos que se van presentando nuevamente, salmonela, E. coli enterotoxigénica, bueno, estos los que van a afectar al intestino delgado, por ahí las que afectan al colon, estas serán las que van a generar la diarrea inflamatoria. Los virus, los agentes virales que van produciendo, fíjense, el citomegalovirus aparece como un agente que
que produce también una enfermedad diarreica. Pero el citomegalovirus en un paciente con un sistema inmunológico normal no te va a producir este problema. El citomegalovirus será un problema en pacientes con VIH, trasplante de médula ósea, pacientes neutropénicos. Normalmente el citomegalovirus no vas a tener un problema. Por ello, el herpesvirus tampoco te va a generar un problema. Entonces, este cuadro es un cuadro que hay que tenerlo presente, ¿cierto? Pero va dependiendo las condiciones del huésped, ¿no? Si es un paciente con inmunosupresión, pues ahí sí vamos a tener ese tipo de situaciones. Episodios que produzcan vómitos, pues las toxinas, ¿no? Por ahí, coágulos, por aquí, los serios. El virus normal, la diarrea acuosa, por ahí la forma enterotoxigénica, les decía acá, hidratación, hay que tener mucho cuidado, hidratación, por ahí si les propaga un peritoniensis, que estos afectan a los pacientes con VIH. La diarrea inflamatoria, nuevamente veamos los que van generando este problema, Campylobacter, Salmonella típica, Shigellosis, E. coli, productora de toxina Shida, y el virus para. Nuevamente, más agentes. En una diarrea, esto de acá un poco más ampliado, o virus, virus, una diarrea inflamatoria, ya se les mencionaba. Complicaciones. Podemos tener un síndrome urémico hemolítico, una Escherichia coli enterohemorrágica. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, en estos pacientes, de preferencia, no dar antibiótico, de preferencia, observar, hidratar. También se puede presentar artritis no séptica, síndrome de Reiter en algunas situaciones como Salmonella, Tifus, Shigella, Yersinia y Campylobacter. Otras complicaciones, el síndrome de Guillain-Barré, se asocia a la infección por Campylobacter. Por ahí, artritis séptica, infección bacteriana, no es frecuente, es rara, es muy raro, gracias a Dios. Por ahí un síndrome de intestino irritable postinfeccioso. De ahí que muchas veces ya en la actualidad se va recomendando el uso de los probióticos, ¿no? Los Saccharomyces, entre ellos, para poder ayudar a poder superar un cuadro de una enfermedad negativa. Tratamiento, shigellosis, haremos quinolonas, ciprofloxacino, salmonelosis no típica, bueno, se plantea que si no es severa, de seguir observación, queremos dar antibiótico, quinolonas, por ahí ceftriaxona. Y así vamos viendo cada gente, únicamente que lo vamos dando, Campylobacter, acitromicina, salmonella, quinolonas o por ahí ceftriaxona. Eh, una E. coli productora de la toxina Shira no dará antibióticos. Tengan cuidado con eso, por favor. Eh, la enfermedad de la rueda del viajero, por aquí, fiebre, disentería, las gastroenteritis, estas infecciones que se van produciendo por virus, solamente observación, lo que se va planteando. Ahora, las gastroenteritis, las infecciones generadas por virus, eh, eso se describe en la literatura que se puede presentar en niños. Por ahí los europeos, los estadounidenses, los que vienen de sistemas de salud, de sistemas de saneamiento muy buenos, por ahí, justo a ellos, aunque van a restaurantes de lujo, a veces inclusive se infectan. Shakira, que habrá comido, la verdad nunca revisé su historia, no me enteré qué es lo que hubo, pero de repente esto explicaría por qué les dio un proceso infeccioso en su momento. Yardiasis, criptosporidiasis, y ¿tendrán alguna pregunta, alguna duda? ¿Dudas, preguntas, jóvenes? Uy, me pasé. ¿Están allí todavía?
¿Tienen preguntas, jóvenes? Doctor, creo que no. Ya. Ya chicos, entonces estudien bastante. Recuerden que si van a pedir cultivo de heces es porque ustedes están pensando Shigella, Salmonella o Campylobacter. Ya, por favor, no es pedir por pedir. Pero si crece Pseudomonas, si crece coli, ¿no? Hay que tener una lógica dentro del trabajo hospitalario. Bueno, eso sería todo entonces, jóvenes. Si no hay preguntas, nos vemos. Hasta pronto.